Bien, entonces ahora vamos a ver este ejemplo de resistencias donde nos dicen que tenemos lo siguiente, tenemos 12 voltios, tenemos aquí dos resistencias de 100 ohmios cada uno. Estos están conectados en paralelo, entonces nos piden hallar la resistencia equivalente. Vamos a resolverlo, tal como nosotros hemos aprendido, y decimos solución, solución del problema. Bien. Tenemos la solución a partir de lo siguiente. Sabemos que la resistencia equivalente es es el inverso. Así es la fórmula. ¿Listo? Entonces, decimos resistencia equivalente igual a una suma de fracciones. En este caso, como son dos resistencias, entonces vamos a tener la suma de dos fracciones. Y tenemos las siguientes. Decimos que es el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. ¿Listo? Entonces ahora vamos a comenzar a resolver. Bueno, aquí solamente nos queda reemplazar. Vamos a reemplazar los datos. ¿De acuerdo? Listo. Al reemplazar los datos que tenemos. Lo siguiente. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido. La primera resistencia, ¿cuánto es? 100. ¿Ya? 100. 100, obviamente ohmios, ¿ya? Pero eso al final lo vamos a colocar. Más 1 dividido entre 100. También. Entonces, como las dos resistencias son a 100 ohmios, así sale el reemplazo. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer una línea por aquí de división de nuestro problema. Listo, ahí queda. Y tenemos lo siguiente. Bien, ahora vamos a hacer los cálculos necesarios. Bueno, en la calculadora es fácil determinar estos valores. Resistencia equivalente entonces va a ser igual a. En la calculadora sería de esta manera. Ahí tenemos la calculadora y decimos 1 dividido 100 va a ser igual a 0,01. Anotamos 0,01 es la respuesta de 1 dividido 100. Eso tenemos que sumar a otro 1 dividido entre 100. Y eso, como se sabe, es 0,01. ¿Correcto? Entonces seguimos. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a. ¿Cuánto es esta suma? 0,01 más 0,01. Eso me da una respuesta de 0,02. Ahí está mi respuesta, 0,02. Pero yo te había dicho lo siguiente. Esta resistencia equivalente está en el denominador. Yo necesito que esté en el numerador. Para que esté en el numerador, simplemente voy a intercambiar los términos. Lo que estaba de denominador pasa como numerador y lo que estaba de numerador pasa como denominador. Entonces, el 1, profe, ¿dónde se ha ido? Está aquí, abajo del numerador, resistencia equivalente. ¿Listo? Pero como yo sé en matemática que esto es sobreentendido, lo voy a dejar así. Y esto también va a cambiar de posición. Lo que estaba como numerador se va a ir al denominador y lo que estaba como denominador al numerador. Profe, ¿qué está aquí de denominador? Obviamente está un 1. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería 1 dividido 0,02. ¿Cuánto será entonces esto? Entonces, vamos a decir 1 dividido 0,02.
0.02. Eso es 50. Entonces la resistencia equivalente es 50. ¿Qué cosas? Como están los datos en 50 ohmios, entonces coloco la respuesta en 50 ohmios. También, listo. Entonces ahí tenemos la primera parte. Nuestro inciso A ya está respondido. Vamos con la siguiente. Inciso B. Este es el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. Entonces el inciso B me dice intensidad de corriente. ¿Cuánto será la intensidad de corriente? Yo te había dicho que la fórmula general de la electrodinámica es el BIR. Te vas a acordar de BIR, que significa voltaje igual intensidad de corriente por resistencia. Obviamente aquí vamos a despejar la intensidad de corriente, que simplemente va a ser una división entre el voltaje y la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los datos y aquí que queda simplemente dividir voltaje. El voltaje es 12 voltios. Aquí 12, perdón, 12 voltios dividido entre resistencia, pero estamos hablando de la resistencia equivalente, es decir, la resistencia que hemos hallado hace rato, que es 50. Entonces yo voy a dividir 12 dividido entre 50. Eso va a ser 12 dividido entre 50, sale 0,24. Entonces la intensidad va a ser 0,24. ¿Qué cosas? Amperios. ¿Ya? Bien, vamos a escribir así directamente. 0,24 amperios. Luego es mi respuesta del inciso B. Bien, ahora nos toca calcular. Vamos a dejar ahí una línea divisoria. Vamos a calcular, dice, la intensidad de corriente en cada resistencia. Bien, vamos a hacer lo siguiente. En conexión en paralelo, la resistencia equivalente es una sumatoria de inversos. La intensidad de corriente es una suma de intensidades, no es la misma, es una suma de intensidades. Ya, ahora el voltaje sí es el mismo, ya es el mismo para cada punto. Entonces vamos a decir para la resistencia 1, para la resistencia 1, ¿qué vamos a tener para la resistencia 1? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir BIR, lo mismo, el BIR, pero vamos a aplicar a intensidad 1 esta fórmula. Despejando sería voltaje dividido entre resistencia 1. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto será la intensidad 1? El voltaje es el mismo, entonces esto es 12 volts dividido entre resistencia 1, que es 100. Listo. Entonces, intensidad 1 va a ser, ¿cuánto? 12 dividido entre 100. A ver cuánto da. 12 dividido entre 100. Eso va a ser 0,12. 0,12 amperios. ¿Listo? Ahora, profe, ¿y la intensidad 2 cuánto va a ser? La intensidad 2, querido estudiante, va a ser el mismo. Profe, ¿por qué el mismo? Porque el valor de la resistencia también es el mismo. 100 ohmios y 100 ohmios, perdón. Entonces, estas son mis dos
respuestas. Intensidad uno vale 0,12. Intensidad 2 también vale 0,12. Bien, vamos a continuar con la resolución de nuestros problemas. En este caso nos dice tres resistencias de 10, 15 y 30 ohmios en paralelo con 24 voltios, ya de fuente de energía, fuente de voltaje. Calcular la resistencia equivalente, intensidad de corriente y intensidad de corriente para cada una de estas resistencias. Bien, vamos a empezar con la solución. Decimos solución. Bien, la solución parte por lo siguiente. Primero que nada, vamos a decir la resistencia equivalente es igual, ya sabemos, el inverso de todas las resistencias, ¿ya? En este caso tenemos ¿cuántas resistencias? Tres resistencias, entonces va a ser fracciones, tres fracciones, es decir, resistencia uno dividido la resistencia 2, uno dividido la resistencia 3. Listo, ahí están las tres resistencias con sus inversos sumados. Continuamos. Entonces decimos uno dividido resistencia equivalente. Vamos a reemplazar todos estos valores y nada más. ¿Listo? Entonces vamos a volver a escribir las tres fracciones, pero ya en términos de las resistencias. Cada una de estas resistencias. Vamos a reemplazar simplemente su valor. Tenemos entonces para la resistencia uno, vamos a decir que esta es la resistencia uno, 2, 3. ¿Ya? O en este orden también, 10, 15 y 30. No hay problema. Entonces esta va a ser mi resistencia uno, 10 ohmios, mi resistencia 2, 15 y mi resistencia 3, 30. Ahí está, 15, 10 y 30. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Facilito. Ahora que sigue, calculadora. Vamos a aplicar la calculadora, decimos igual, y vamos a hallar un valor para toda esta suma. Bien, vamos a hacer la calculadora y decimos 1 dividido 10, eso sería para un décimo, más 1 dividido, a ver, vamos a ordenar con signos de agrupación. 1 dividido 10, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 dividido 15, más, abrimos paréntesis, y finalmente 1 dividido 30. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra suma en la calculadora de estas divisiones. ¿Y eso qué me da? 0,2. 0,2 es la respuesta de esta suma. ¿Profe, ya hemos acabado? No, todavía no hemos acabado. Vamos a ordenarnos y vamos a colocar aquí una línea de fracción y vamos a escribir ahora lo que ya habíamos aprendido. Para intercambiar y que la resistencia equivalente esté arriba, vamos a hacer eso. Pasa al numerador y este 1 va a pasar al denominador. Lo mismo sucede acá. Vamos a hacer un intercambio que ya hemos explicado en el anterior ejercicio. Entonces decimos que resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido 0,2. Y entonces tenemos resistencia equivalente igual 1 dividido 0,2. 1 dividido 0,2, 5. Nuestra resistencia equivalente es de 5 ohmios. Ahí está, 5 ohmios. Ahora vamos a irnos con el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Dice intensidad de corriente. ¿Para esto qué aplicamos? Para esto simplemente vamos a aplicar
la fórmula del famoso BIR, B-I-R, el famoso BIR. El famoso BIR, entonces, de aquí vamos a despejar intensidad de corriente. Entonces ya sabes, si te olvidas fórmula, solamente acordate de BIR. Intensidad de corriente va a ser igual, la resistencia pasa a dividir porque está multiplicando, y aquí vamos a reemplazar los datos. ¿Listo? Entonces los datos van a ser igual a intensidad de corriente. ¿Tenemos el voltaje? Sí, tenemos el voltaje. El problema nos dice que es 24 voltios. ¿Dónde dice eso? Aquí está. Ahí está donde dice. Ahora vamos a reemplazar resistencia. ¿Cuál resistencia vamos a reemplazar? ¿30, 15, 10? No, para nada. Lo que tú tienes que hacer es agarrar la respuesta que hemos hallado al principio. La resistencia equivalente es 5 ohmios. Y listo. 5 ohmios. En este caso estoy utilizando unidades, pero ustedes no pueden llegar a utilizar y directamente reemplazar la unidad de intensidad de corriente. 24 entre 5, bueno, vamos a hacer esa división. 24 dividido 5. Eso nos da 4,8. Entonces la respuesta es 4,8 amperios. Ya saben ustedes, voltaje y ohmio nos da amperios. Continuamos con nuestra resolución. Ya está el inciso B. Ahora vamos a irnos con el inciso C. La intensidad de corriente para cada uno de estos tramos. Sabemos muy bien que la intensidad de corriente se subdivide en conexión paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay una intensidad 1. Perdón, vamos a hacer en orden. Aquí habíamos bautizado a la resistencia como resistencia 1. Entonces, por correspondencia, este va a ser la intensidad 1. Esta va a ser la intensidad 2, o sea, por acá va a circular una intensidad de corriente 2 y una intensidad de corriente 3. Profe, ¿estas intensidades son las mismas? No, no estamos en serie. En serie sí es la misma. Entonces, como no es la misma, para cada uno vamos a hacer el trabajo de calcular la intensidad. ¿Con qué? Con esta fórmula que ya hemos despejado del BIR. Solo la vamos a adecuar. La intensidad 1 entonces va a ser igual a la división del voltaje normal total, se repite en todo punto, dividido entre la resistencia 1. Si tú reemplazas los valores, simplemente va a ser esto igual a, reemplazamos los datos. Al reemplazar los datos nos fijamos que esto sigue siendo 24, 24, y abajo que queda resistencia 1. Como hemos dicho aquí, esta es la resistencia 1, 10 voltios, 10, perdón, sí, bueno, 10 amperios, perdón, 10 ohmios. Bueno, 24 entre 10, ¿cuánto es? Con calculadora, facilito, 2,4 amperios. Es la respuesta. Bien, calculamos ahora I2, la intensidad de corriente 2, que va a afectar claramente a la resistencia 2. Entonces su fórmula va a ser simplemente igual a voltaje, se repite. Ya les había dicho, en conexión en paralelo se repite. 24 dividido 10, ya no va a ser 10, va a ser 15. Profe, ¿por qué estás usando otro número? Porque esta es la correspondencia para resistencia 2. Realizamos los cálculos y esto va a quedar intensidad 2, 24 dividido 15. 24 dividido 15. Ahí está, 1,6 es la respuesta. 1,6 amperios. Bien, entonces por esta resistencia está circulando menos amperaje de arriba o abajo. Vamos a ver qué nos espera en la parte de arriba. Bien, ya está. Último, entonces, intensidad de corriente 3. Adaptado a nuestro BIR, va a ser voltaje dividido en su resistencia 3. Listo. Entonces aquí voy a colocar entonces intensidad de corriente 3
va a ser igual a la división de voltaje. En este caso es 200, perdón, 24, dividido entre resistencia. Bien, resistencia 3. La resistencia 3 es 30 ohmios. Sí, 30 ohmios. Entonces la intensidad de corriente 3 va a ser igual 24 entre 30. 24 dividido 30. Y queda 0,8. Y listo, ya hemos resuelto cada uno de nuestros problemas. Ahí está, 0,8 amperios es la intensidad de corriente acá. Profe, ¿y podemos calcular el voltaje para cada uno? No, no es necesario porque el voltaje es el mismo. Como verás, estoy utilizando 24 aquí y aquí. Estoy usando el mismo valor. ¿Por qué? Porque no es que aquí se va a partir los voltajes, se va a repartir, no, se mantiene constante en el camino de las resistencias armadas así en paralelo. Bien, finalmente tenemos este problema de tres resistencias, si ustedes ven acá, resistencia uno, 2, 3, perdón, cuatro resistencias, donde nos piden, obviamente, hallar solamente la resistencia equivalente, ¿ya? Vamos a hallar la resistencia equivalente. Entonces decimos, hallamos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente todos sabemos que se simboliza R mayúscula sub EQ. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de simbolizar a la resistencia equivalente. Vamos a hallarla. Entonces decimos lo siguiente. Bien, tenemos entonces la siguiente fórmula. 1 dividido va a ser igual a la división de los inversos. Ya, eso es lo que nosotros vamos a ir anotando. Entonces, en este caso tenemos cuatro inversos. Cuatro inversos para las cuatro resistencias. Entonces decimos, resistencia equivalente va a ser igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más el inverso de la resistencia 4. Listo, ahí tenemos ya nuestra fórmula, los inversos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente, nos queda simplemente reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores y los valores son los siguientes. Vamos a ir reemplazando en cada uno. En vez de resistencia 1, vamos a colocar 1,5. 1,5. En vez de resistencia 2, vamos a colocar 10. Profe, pero no veo aquí solamente ohmio, veo con K y el símbolo de ohmio. Eso es kilo ohmio. Entonces estás resumiendo simplemente que esto vale 1,5 por 10 a la 3 ohmios. Obviamente nosotros vamos a dejarlo tal como está y al final la respuesta de resistencia equivalente la vamos a expresar en unidades de kilo ohmios. ¿Ya? Entonces no se preocupe. En vez de resistencia 3 vamos a colocar 4,7. En vez de resistencia 4 vamos a colocar y reemplazar 100. Ahí está. Y ahí están los valores de las resistencias reemplazados. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Facilito. Solamente nos queda operar. Eso es todo. Vamos a ir operando. ¿Ya? Entonces, al operar solamente nos va a quedar aquí un número de toda esta operación. Entonces, vamos a ir operando. Decimos, entre paréntesis, 1 dividido
1.5 más 1 dividido 10, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 dividido entre 4.7, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 dividido 100, 1 dividido 100, cerramos paréntesis y igual. El igual me muestra que esto vale 0,9894. Entonces voy a colocar 0,99 porque este 9 va a hacer que este 8 suba una, un dígito, ¿ya? Entonces va a ser 0,99 la respuesta aquí. 0,99 es la respuesta de toda esta suma. ¿Ahí acaba el problema? No, falta todavía. ¿Qué es lo que falta? Falta a sacar los inversos, ya te había dicho, aquí faltan inversos. Lo que habíamos hecho antes, lo que los hemos hecho en pizarra. En vez de escribir 1 dividido resistencia equivalente, yo simplemente voy a colocar resistencia equivalente igual, estoy haciendo eso, estoy intercambiando los términos. Y aquí también voy a intercambiar 1 dividido 0,99. 0,99. Y listo. Ahora voy a decir cuánto vale. ¿Cuánto vale mi resistencia equivalente? Equivalente. Mi resistencia equivalente vale 1 dividido 0,99. 1 dividido 0,99. Eso sale 1,01. Ese es el valor de la respuesta. 1,01. ¿Qué cosas? Ya les había dicho. Kilo ohmios. Kilo ohmios. Esa es mi respuesta. ¿Listo? Esa es mi respuesta. Kilo ohmio. Bueno, aquí no encuentro el símbolo de ohmio. Bueno, aquí debe estar en letras griegas. Ohmio, 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 ohmio. ¿Qué está? Listo. 1,01 kilo ohmios. Esa es mi respuesta de resistencia equivalente. Bien. No me pide nada más, solamente me pide eso, la resistencia equivalente. Claro, ustedes pueden ir hallando las intensidades de corriente para cada uno y etcétera. Bueno, a pesar de que no me piden, vamos a hacer eso. Hallamos la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente, tú sabes que viene de la fórmula BIR, ¿ya? B-I-R. Listo. Tú de aquí vas a, despejar. Tienes que despejar. La intensidad va a ser igual a una división. Lo que está multiplicando va a ir a dividir. Entonces, aquí vamos a anotar la resistencia, pero el valor de la resistencia equivalente. Listo. Ahora reemplazamos los datos. Reemplazamos los datos o los valores. Los datos. Ahí está. Vamos a reemplazar los datos. Acá mismo. Listo. Vamos a reemplazar rápidamente. Intensidad igual, división. Entonces, ¿qué queda? ¿El voltaje cuánto es? En mi problema el voltaje es 12 voltios. Ya entonces voy a colocar 12 voltios. 12 simplemente. Y abajo la resistencia equivalente que valía 1,01. Listo. Esto va a ser igual a intensidad de corriente igual. ¿Cuánto es 12 dividido entre 1,01? 12 dividido entre 1,01 va a ser igual a 11,88. Bien, 11,88. ¿Qué cosas? Amperios. La intensidad de corriente siempre se mide en amperios. Bien, y esta es mi respuesta final. Bien, estos problemas ustedes lo van a analizar y realizar también. Muy bien, hasta luego.